en el apoyo de esta iniciativa y nos parece relevante promover esta iniciativa de diálogo a través de estos seminarios virtuales que esperamos profundicen nuestros conocimientos respecto de la situación de los niños y de cómo estamos trabajando para generar mejores contextos de efectivización de sus derechos, sabiendo que una problemática fuerte que atraviesa nuestro territorio, esta Latinoamérica, de la cual somos partes, tiene que ver justamente con la desigualdad, con las situaciones de inequidad, no solamente o más allá de las situaciones de pobreza. América Latina claramente es la región más desigual del planeta, no necesariamente la más pobre. Y creemos que sobre este eje tenemos que trabajar y generar mejores condiciones de equidad para todos los niños y las niñas. Entonces, muchas gracias por participar, por compartir este espacio. La invitación es a continuar profundizando estos debates y desarrollar este ciclo que consta de 3 actividades. La primera estamos desarrollando hoy y les deseo el mejor éxito a todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Vamos entonces a continuar con la agenda. Te pido, por favor, si te puedes parar encima del nombre de Alberto y darle las atribuciones de host para que pueda habilitar su cámara. A ver si con Alberto lo logramos. Mientras, entonces voy a ir presentando su PowerPoint. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, los escucho y muchas gracias Javier por esta introducción. Realmente quiero ante todo decir que Fundación Arcor ha sido nuestra gran acompañante y yo diría que es más que una colaboración, un partnership. Estamos realmente compartiendo las ideas y hemos avanzado mucho en esta idea de equidad y cómo llevar adelante estos temas. Y entonces realmente quiero agradecer muchísimo a Fundación Arcor este apoyo que ha dado a Equidad para la Infancia y Equity for Children. Voy a ser breve porque lo importante son los panelistas que nos van a presentar ahora. Entonces, muy breve sobre qué es Equidad y Equity for Children. Equity for Children es una iniciativa global que es parte de la New School, que es una universidad que está en New York, que está por cumplir 100 años este año próximo, y que tiene una escuela, un posgrado en International Affairs, y nosotros somos parte, Equity for Children es parte de esto, y Equidad para la Infancia en América Latina se inició, como dije antes, con un apoyo de Fundación Arcor y con un esfuerzo que ha hecho toda la gente, Javier, Santos Lío, el equipo de Fundación Arcor. Lo que nosotros, no es la idea de Equity for Children, de Equidad para la Infancia, es ser un puente entre la academia y las organizaciones, por un lado las grandes organizaciones con las cuales tenemos relación, como UNICEF, Save the Children, pero también con una serie de organizaciones y fundaciones que están a nivel de los países y organizaciones de base. Eso es lo que tratamos de hacer y por un lado hacemos investigación, por otro lado hacemos este tipo de webinars y yo diría, podemos pasar a la siguiente, que Vero, nosotros empezamos con Equity for Children y Equidad para la Infancia hace más de 10, van a ser 10 o 10 años ahora,
y en el momento que empezamos, nuestro centro de trabajo era el tema de pobreza multidimensional, acciones en relación a la pobreza, pero nos dimos cuenta que, como decía Javier, la temática de la desigualdad es la que atraviesa a los distintos grupos de la sociedad y que va más allá de la pobreza. Y decidimos llamar Equidad para la Infancia, que es la medida de las desigualdades injustas. Es decir, podemos ser todos desiguales, no iguales, digamos, pero hay ciertas desigualdades que son injustas. Y en esto los niños, y acá se cruza con la pobreza, son los que sufren estas inequidades que después son muy difíciles de modificar, y la necesidad de la sociedad es cambiar esto, y como dijo Javier, si los niños están bien, la sociedad está bien. El tema que estamos tocando hoy es el tema de inequidades en áreas urbanas, y nos hemos movido al tema urbano después de haber trabajado en general en el tema de pobreza, y continuamos trabajando en el tema de pobreza, porque sabemos que América, en particular en América Latina, podemos pasar, pero en particular en América Latina, es una de las regiones, más allá de lo que serían las regiones desarrolladas, Europa. América Latina en realidad es la más urbanizada. Se ha dicho que cuando se pasa el 50%, una región está urbanizada. América Latina pasó el 50% de población en regiones urbanas en los 60, y ahora estamos cerca del 80. Hay 500 millones de personas viviendo en ciudades, y el 78% de los niños, niñas y adolescentes viven en las ciudades. Entonces, en general se toma un promedio de la ciudad que esconde enormes desigualdades al interior de las ciudades. Las ciudades en la región, pasamos al siguiente, tienen características, que es lo que vamos a discutir hoy. Primero, es difícil hablar, es una región muy heterogénea la nuestra, es difícil hablar de cómo son las ciudades, porque hay una enorme heterogeneidad, pero hay algo que es común, que es la desigualdad. 3 de las más grandes, de las megalópolis del mundo, están en América Latina. Hay una enorme concentración urbana. Se supone que el llegar a las ciudades implica adquirir una serie de derechos y beneficios que en realidad no existen, o existen, pero no están al alcance de una gran cantidad de gente. Y en esto va más allá de la igualdad, del tema pobreza, sino que entra dentro de lo que es el tema desigualdad. ¿Pasamos a la siguiente? La pobreza, sí. No, la anterior. La pobreza en realidad está ligada, y es lo que hemos visto, a cuestiones de desigualdad que van mucho más allá de lo que se llaman desigualdades verticales, es decir, desigualdades sociales y de ingreso, o desigualdades de acceso a servicios. Tiene también que ver con todo lo que es discriminación, y esto atraviesa y pone en situaciones de desventaja a todos los migrantes a las ciudades, a los grupos indígenas, a las distintas situaciones que implican discriminación, empezando por la discriminación de género. Entonces, no podemos hablar solo de pobreza, sino que tenemos que hablar de pobreza, desigualdad e inclusión social. Vamos a la siguiente. Nosotros, con el trabajo que iniciamos con la red de las ciudades justas en América Latina, en particular los Como Vamos en Córdoba, y también en Córdoba, en Colombia, y también en Córdoba, en Argentina, armamos un modelo que es una forma de intervención en las ciudades,
donde lo que deseamos es realmente ir a los accionables, es decir, cómo cambiar la situación de la infancia en las ciudades, y de eso vamos a hablar hoy y van a hablar los distintos ponentes. El modelo tiene 4 puntos, que es primero mostrar evidencias, dónde están estas desigualdades que son las más agudas, y con eso, ahora supongo que en el caso de Cali van a comentarlo, ciertos temas que decían, bueno, no hay problemas en Cali, cuando uno empieza a mirarlo, están localizados en algunas áreas y pasan a ser un problema. Calculando estas inequidades, que es el paso número 2, se definen accionables y después hay que hacer un trabajo que es con el gobierno, con las organizaciones locales, con las universidades y lo que es el seguimiento y monitoreo. Entonces, este es el modelo para la acción que estamos trabajando, y los webinars que hoy estamos iniciando, se tratan, pasemos al siguiente, de discutir el tema de la calidad de vida en los contextos locales. Creemos que el tema del territorio y trabajar territorialmente es de una importancia fundamental para modificar las situaciones, y es por eso que estamos iniciando esta serie de 3 webinars, que después seguiremos con otras, en la cual estamos tratando de mostrar experiencias, por un lado, de medición en general de inequidades, pero después de accionables y trabajo local. Entonces, vayamos ya a las presentaciones de los otros, pero muy simplemente, el primer webinar va a tener algo de monitoreo y después acción. El segundo webinar va a estar más ligado a la agenda del desarrollo sostenible, y el tercer webinar tomará problemáticas sectoriales. Entonces, disfruten este webinar y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alberto. Entonces vamos a pasar a las presentaciones. Antes vamos a confirmar que sí estemos transmitiendo efectivamente por Facebook Live, mientras entonces vamos preparando la presentación de Diego Born. Diego Born es nuestro compañero de Equidad para la Infancia. Como les decía, estará presentando una investigación, un informe que estuvimos desarrollando para todo el marco de la nueva agenda urbana. Fue un estudio sobre desigualdad en América Latina, desigualdad y situación de la infancia en América Latina. Diego, vamos a probar entonces tu micrófono. Ya estás habilitado, por favor, probemos, y mientras voy abriendo tu presentación, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la participación de ustedes en la actividad. Cuando quieran. Lo que no veo es la pantalla ahora, ¿puede ser? Sí, justo estoy por compartir tu presentación. Sí. Bueno, les voy contando de mientras. Como decía Verónica, es un trabajo que hicimos hace unos años para UNICEF Lacro, de América Latina, donde la pregunta que guía esto, o el interés, radica en empezar a poner de manifiesto la desigualdad intraurbana, ¿no es cierto? Porque se hablaba en la brecha urbana, en la clásica brecha, pero, como bien decía Alberto, el 80% de la población de nuestro subcontinente está en las zonas urbanas, ¿no es cierto? Entonces era mirar ese 20% contra el promedio del otro 80%, está escondido muchas desigualdades. Lo que les voy a comentar son 2 trabajos, comentando brevemente cuestiones metodológicas, que es como un poco el eje de esta presentación. Los 2 trabajos tienen la misma lógica. Lo que hicimos en primer lugar fue precariedad habitacional, o sea, las deficiencias que tenían en las zonas urbanas sus viviendas, vinculado al hacinamiento, a la calidad de los materiales y el acceso a los servicios básicos. Eso nos permitía cuantificar cuántos chicos habitaban viviendas con déficit habitacionales, y luego
analizar la relación que había, o describir la asociación que había entre esa precariedad habitacional y la carencia en otros aspectos del bienestar, ¿no? O sea, fue un estudio que no tenía un objetivo explicativo, digamos, no estábamos buscando la explicación de cómo, si era la cuestión de la vivienda lo que explicaba la desigualdad en otros aspectos, sino más bien la asociación que podía haber entre la desigualdad en el acceso a la vivienda y la desigualdad en el acceso a otros derechos. En primer lugar, bueno, ¿podés pasar, Vero, al siguiente? En el primer estudio nosotros trabajamos con 8 países. Vero, ¿podés pasar al siguiente, por favor? Trabajamos con un conjunto de 8 países que tenían encuestas mix y DHS. Las encuestas mix es la encuesta de múltiples indicadores por conglomerados. Las DHS son las encuestas de demografía y salud, que tienen la gran ventaja de ser estudios estandarizados internacionalmente, o sea que miden lo mismo en distintos países. Y además, entre estas dos fuentes hay un gran conjunto de indicadores que también están armonizados, ¿no? Porque la comparabilidad internacional es algo bastante complicado de lograr. Solamente en este tipo de programas que se lo plantean como uno de los objetivos centrales es que se puede lograr y hacer este tipo de estudios. Entonces, en estos 8 países que, si bien no constituyen una muestra estadísticamente representativa de la región, sí barren todo el abanico de situaciones que existen, ¿no es cierto? Porque incluimos países que están siempre en la cima de los rankings de bienestar de la región, como Costa Rica, o Uruguay, o Panamá, y también El Salvador, Honduras, que están en la situación contraria. A partir de la literatura sobre la medición de la pobreza internacional y un hábitat sobre la calidad de la vivienda, hicimos la información disponible en estas encuestas, tratando de ser lo más exhaustivo posible, y definimos un conjunto de 5 indicadores, que los materiales, hacinamiento, agua, saneamiento y energía. Y para cada uno de estos indicadores definimos umbrales de privación, moderada y severa. Esto tiene que ver con entender que la privación no es una situación dicotómica, sino que funciona como un continuum, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido también decir, no solamente cuántos chicos viven con deficiencias o con carencias, sino también cuán profundas son esas carencias. Por ejemplo, en el caso del hacinamiento, que es el más sencillo, cuando tengamos menos de 3 personas por cuarto utilizado para dormir. Consideramos la privación moderada cuando hay entre 3 personas y menos de 5, y la privación severa cuando nos encontramos con 5 o más personas por cuarto utilizado para dormir. ¿Sí? En el caso de los materiales, consideramos materiales de piso, paredes y techos. El agua es el acceso, nos fijamos tanto la fuente, que sea de red pública, como el acceso, o sea, si está o no está dentro de la vivienda o el terreno. En el saneamiento lo mismo, nos miramos el desagote y también el tipo de baño que tiene el hogar, ¿no es cierto? Y en el caso de la energía consideramos la electricidad y el combustible utilizado para cocinar. Como pueden ver, es una aproximación bastante exhaustiva respecto a lo que implica la materialidad, la habitabilidad y el acceso a los servicios de la vivienda. ¿Podemos pasar al otro? Vero, ¿podés pasar al siguiente? Lo que nosotros encontramos es que en el promedio de estos 8 países, perdón, me había salteado esto. Lo que hicimos a partir de estos indicadores que teníamos fue decir, bueno, si encontramos un hogar que no tiene privación en ninguno de estos indicadores, obviamente no tiene déficit habitacional. En cambio, si tiene una sola privación de carácter moderado, vamos a considerar que tiene precariedad habitacional leve, y si tiene 2 o más indicadores con privación, o bien uno con privación severa, vamos a considerar que está en situación de precariedad habitacional grave. Como pueden ver en estos resultados, 2 de cada 10 chicos, viven en hogares con precariedad habitacional grave, o sea, tiene al menos un indicador de privación severa, o al menos 2 indicadores con privación moderada, y en total, considerando tanto los umbrales, la privación grave como la leve, encontramos que la mitad de los chicos de la región, de estos 8 países de la región, viven en hogares o viviendas deficitarias desde el punto de vista habitacional. Tengamos en cuenta, cuando hablábamos de el 80% de población urbana y el 20% rural,
que este 30% de chicos que están viviendo en hogares con precariedad habitacional grave representan un número similar al de toda la población rural en forma conjunta, ¿no es cierto? O sea, ese es el nivel de magnitud de lo que estamos enfrentando cuando hablamos de deficiencia habitacional grave. Pasamos al siguiente, Vero, por favor. Y además, en el caso de una cosa que nos fijamos fue, bueno, a ver, con esta metodología, ¿es una situación solamente de los chicos o es una situación de toda la población? Vinculado también al título, ¿no es cierto?, al webinar respecto a la infancia como indicador de calidad de vida. Y lo que vemos es que la probabilidad de que un chico viva en condiciones habitacionales con precariedad grave es un 50% mayor que entre los adultos, ¿sí? O sea, un 30% de los chicos vive en viviendas con déficit grave frente a un 20% de los adultos. Y si los comparamos con los adultos que viven en hogares formados por adultos, esta brecha se dispara hasta 3 veces. Y pasamos al siguiente, Velo. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de este indicador, no es como la pobreza por ingresos, por ejemplo, donde es una metodología que tiene un sesgo pro adulto, digamos, porque como a mayor cantidad de adultos o mayor cantidad de chicos, menor es el ingreso per cápita. En este caso, no es una metodología sesgada por grupo etario, sin embargo, vemos que es una diferencia enorme. Entonces, el segundo eje de análisis que habíamos planteado era decir, bueno, a ver, ¿qué sucede ahora entre los chicos que viven en hogares sin precariedad versus los chicos que viven en hogares con precariedad grave? Y lo que nos encontrábamos era que la desigualdad en el acceso a otros derechos era enorme. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, por razones de tiempo, vemos que en el promedio de estos 8 países, la probabilidad de encontrar un chico con, una chica embarazada de 15 a 19 años que ha sido madre o esté embarazada, es 2,5 veces superior en el caso de las adolescentes que viven en hogares con precariedad habitacional que en el caso de las adolescentes que viven en hogares sin precariedad habitacional, ¿sí? Y eso lo podemos ver al interior de cada uno de los países con desigualdades más marcadas en los casos de Perú o de Costa Rica o de Colombia. O sea, en todos los países, independientemente de cuál sea su nivel de bienestar en general, encontramos esta desigualdad entre quienes viven en condiciones habitacionales de precariedad grave versus quienes viven en viviendas dignas, digamos. ¿Podemos pasar al siguiente? Este gráfico que ven acá lo que nos muestra es estas brechas, lo que compara son las brechas relativas, o sea, la desigualdad que existe en la prevalencia de un indicador, en una carencia entre las zonas rurales y urbanas, que es el eje horizontal, ¿sí? Vemos, y en el eje vertical vemos lo que es la desigualdad intraurbana, o sea, la probabilidad relativa que tienen de sufrir esta carencia quienes viven en hogares con precariedad grave versus quienes viven en hogares sin precariedad. Y lo que vemos, acá solamente unos 4 indicadores a modo de ejemplo, es que en general la desigualdad intraurbana es mayor que la desigualdad urbano-rural. Esto obviamente no quiere decir que no haya que atender a las poblaciones rurales, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero sí nos permite poner de manifiesto esto. Cuando hablamos de la desigualdad geográfica, muchas veces nos estamos olvidando estas enormes diferencias que existen al interior de las propias zonas urbanas. La maternidad adolescente, la asistencia escolar, los cuidados prenatales, tienen una mayor desigualdad en las zonas urbanas, considerando la precariedad habitacional, que entre la clásica brecha rural-urbana. ¿Podemos? La siguiente, Vero. Bueno, pasando en limpio nada más lo que hablamos recién, 3 de cada 10 chicos viven en hogares con precariedad habitacional grave, y la mitad de los chicos viven en hogares con algún tipo de precariedad. Las condiciones habitacionales son mucho más dramáticas entre los chicos que entre los adultos, y eso se amplifica cuando miramos cómo se acumulan esas precariedades. Las diferencias en las condiciones habitacionales urbanas se relacionan muy fuertemente con el acceso a otros indicadores o dimensiones del bienestar de los chicos. En este caso vimos algunos indicadores, pero atención médica, embarazo, todo lo referido a educación, y cualquier otro tema va a encontrar una diferencia importante, ¿no? Y bueno, y como les decía recién, esa diferencia en las zonas urbanas suele ser de mayor cuantía incluso que entre las zonas rurales y urbanas. El segundo ejercicio que les voy a comentar, ¿podemos pasar, Vero?
está basado en otras fuentes. Estas son las encuestas típicas de mercado de trabajo que tienen todos los países. Sitial, que es un organismo dependiente de la UNESCO, hace un proceso de sistematización. Esto es una tarea muy ardua. Juntan bases de todos los países, ahí los tienen, los cuales son los 15 países, y ya tienen una serie de indicadores predefinidos. No es como en el otro caso que nosotros teníamos toda la base de datos, con lo cual podíamos construir nuestros propios indicadores. Acá ya teníamos 4 indicadores dados de vivienda, que eran vivienda deficitaria, tiene que ver con el tipo de vivienda, el hacinamiento crítico, el agua, pero no se considera la fuente, sino de dónde, sino cuál es el tipo de distribución, y el tipo de desagüe. Acá consideramos que tienen precariedad habitacional aquellos que presenten hacinamiento crítico, vivienda deficitaria, o bien en forma simultánea privación en agua y en saneamiento. ¿Podemos pasar? En este caso, lo que nos interesaba ver era, como son bases de datos que tienen mucha información sobre el mercado de trabajo y sobre educación, no solo de los chicos, sino también, no solo de los adolescentes, sino también de los jóvenes, nos interesaba mirar qué pasaba en estas dos dimensiones, ¿no? Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el gráfico de arriba, los indicadores clásicos de educación, asistencia escolar, rezago, y uno que es compuesto, que es el déficit, que consideramos que tiene déficit quien no asiste o quien asiste con rezago, ¿sí? Y la finalización del nivel secundario entre la población joven de 20 a 24 años. Lo que vemos es que lo mismo que veíamos cuando analizábamos los otros indicadores, ¿no es cierto? La desigualdad que existe entre el promedio de las zonas urbanas y el promedio de las zonas rurales es mucho mayor que es de cuantía similar a la desigualdad que existe entre las zonas urbanas con problemas habitacionales, o los hogares urbanos con problemas habitacionales, y quienes no los tienen. Vemos, por ejemplo, que la inasistencia escolar es el 23% en aquellos hogares con precariedad habitacional, frente a solamente el 12% en aquellos hogares urbanos sin precariedad habitacional. En el caso del mercado de trabajo, no hay grandes diferencias en las tasas de actividad. En la desocupación tiene un comportamiento raro, o un comportamiento que tiene otra dinámica, pero sí vemos una expresión muy fuerte en el caso de la precariedad laboral, o sea, de la informalidad laboral, ¿no? Donde la brecha, donde hay casi un 60% de probabilidad más de encontrar un chico en situación de precariedad en hogares de informalidad laboral, en hogares con precariedad laboral, con precariedad habitacional, que en hogares sin precariedad habitacional, ¿cierto? Y finalmente, estoy un poquito pasado de tiempo, pero no lo quiero... ¿podemos pasar al siguiente, Vero? Nos interesaba desde el punto de vista de plantear sobre todo cuestiones metodológicas y construcción de indicadores, poner en cuestión un poco una categoría que ha circulado mucho en la región, sobre todo, que tiene que ver con los niní, los chicos que no trabajan ni estudian, ¿no? Que nosotros consideramos que es una categoría sumamente mentirosa, digamos, que oculta cosas muy disímiles entre sí, y que genera más confusiones de lo que puede aportar para pensar la política pública. Los niní son aquellos chicos que son económicamente inactivos y que no están asistiendo a la escuela. Nosotros lo que planteamos fue una mirada de la juventud y de la adolescencia y la juventud, considerando no solo si asiste a la escuela, si es inactivo, sino también en el caso de que sea activo, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene trabajo, si tiene un trabajo formal o si tiene un empleo informal, si asiste a la escuela, cuál es su edad, qué nivel terminó, porque no es lo mismo un chico que no asiste a la escuela y terminó un chico de 23 años que terminó la universidad y dejó de asistir a la escuela, que un chico que no terminó el secundario, no terminó el primario, ¿no? Entonces, en base a esto, planteamos una nueva mirada, una nueva forma de mirar a la juventud, que la denominamos vulnerabilidad educativa laboral, donde establecemos 3 niveles: sin vulnerabilidad, que son aquellos chicos más chicos que están estudiando, o los más grandes que ya terminaron el nivel secundario y se han insertado correctamente en el mercado de trabajo, o bien que están estudiando en el nivel superior. Mientras que quienes se encuentran en vulnerabilidad baja son aquellos chicos que no estudian ni trabajan y que no terminaron el secundario, pero también son aquellos chicos que no son estudiantes, no terminaron el secundario y tienen ocupaciones informales o están desocupados, ¿no? Los círculos que están marcados en rojo dan cuenta de cuáles son, de todas estas
complejidad que nosotros planteamos para clasificar a los chicos, quiénes serían los niní. Y como vemos, en parte se solapan los enfoques, los chicos que no son estudiantes y son inactivos y que no terminaron el secundario, son niní y tienen alta vulnerabilidad, pero nosotros no consideramos como vulnerabilidad alta, por ejemplo, a un chico que ya terminó el secundario, o bien a un joven que terminó sus estudios superiores. Y finalmente, pasamos a la última, Vero, por favor. En este último gráfico mostramos cuál es la incidencia que tiene esta categoría de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad económico-laboral, y la incidencia que tienen los niños. En primer lugar, nuestra mirada permite identificar un mayor grupo de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por esto que decíamos de que nos salimos de la clasificación dicotómica del estudio y del trabajo, ¿no es cierto? Entonces incorporamos aquí a quienes son desocupados, quienes son informales, quienes no terminaron el secundario. Y no solo permite identificar a una mayor cantidad de personas, sino que además esa identificación tiene una correlación mucho más alta con la vulnerabilidad estructural o la vulnerabilidad en la vivienda. Vemos, por ejemplo, que tanto en el caso de la brecha rural-urbana como la brecha intraurbana, mientras que los niní son entre los adolescentes y jóvenes de hogares sin precariedad son un 50% más, que los hogares sin precariedad, cuando miramos este enfoque de alta vulnerabilidad educativa y laboral, tenemos que esa brecha se llega a casi 2,3 veces, ¿no es cierto? O sea que más del doble de probable encontrar un chico con alta vulnerabilidad en hogares con condiciones habitacionales precarias que en hogares sin precariedad. Y esto de los ninis se relaciona mucho con el enfoque de género, porque en el enfoque de género, cuando uno escucha hablar de los ninis, en general hay una asociación, sobre todo a partir de los medios, de chicos que son abúlicos, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos es la imagen del chico preparando algún acto delictivo, tomando alcohol en la esquina, y en realidad la evidencia muestra que eso es bastante lejano a la realidad, porque la gran mayoría de los niní, el 80% de los niní, son las mujeres, que en general son chicas de sectores populares, que se retiran de la escuela y del mercado de trabajo para hacerse cargo de las labores domésticas y de cuidado de sus propios hijos o de otros chicos del hogar. O sea, es la contraparte de la inserción laboral precaria de los adolescentes varones en el mercado de trabajo. Bueno, dejo por acá porque ya me pasé el tiempo. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido claro. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Sí, bueno, la verdad es que es un estudio bastante profundo, con muchísimas dimensiones de análisis. Y pues muy buen trabajo de resumirlo, aunque no en los 10 minutos. Igual seguimos con las demás presentaciones. En este momento vamos a estar presentando la experiencia de México con Iván Islas de la Redim en México. Ellos, bueno, desde hace muchísimos años la Redim viene desarrollando una serie de indicadores nacionales que en algunas de sus presentaciones han logrado hacer desagregación por estado y también han hecho algunos ejercicios de desagregaciones locales de las condiciones de vida de niños y niñas en México. Iván, si nos escuchas, ya mismo entonces te habilito el micrófono para probar tu audio y ya tenemos tu presentación en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, la cámara se las estamos debiendo por detalles técnicos, pero estamos viendo la presentación y te escuchamos perfectamente. Entonces, quedamos contigo. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Equidad para la Infancia por esta invitación. Trataré de ser como muy breve, compartirles la experiencia de la Redim en este uso de información estadística para la incidencia basada en datos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor, Vero. Iván, por favor, si puedes hablar un poquito más alto, que me están indicando que no se está escuchando muy bien, y enseguida paso el siguiente slide. Ok. ¿Me escuchan por ahí mejor? ¿Está muy bien así? Sí, quizás un poquito más pegado al micrófono. ¿Al micrófono? Quizás. Ok. Bueno, estoy pegadísimo al micrófono. Ahí está mejor, No. ahí está mejor. Ok.
Muy bien. Bueno, pues para esta presentación puse como objetivos tres principales, ¿no? El primero sería, pues, identificar cuáles son las principales fuentes de información en México que ocupamos para nuestros análisis y para nuestras labores de incidencia. En segundo lugar, conocer cuáles son los alcances y las limitaciones de estas mismas fuentes de información. Y como tercer punto, compartir un poco algunas evidencias, ¿no? Algunas muestras de lo que hemos hecho en la labor de incidencia basada en datos. Y podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Es aquí un poco de historia. Sé que tengo poco tiempo. Simplemente aquí mencionar que hemos podido realizar labores de incidencia basada en datos gracias a que tenemos un instituto de estadística bastante consolidado, ¿no? Aquí tenemos como algunas referencias de su creación. El Instituto de Estadística tiene más de 130 años de haber sido creado, ¿no? A partir del año de 1900 se encargó a la Dirección General de Estadística que cada 10 años hiciéramos un evento censal para contabilizar a la población y a contabilizar los principales recursos del país, ¿no? Entonces, solamente mencionar que nuestro instituto de Estadística pues tiene más de 130 años, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí. Eh, Aquí mencionar en qué situación, ¿no? Se encuentra la disponibilidad de información estadística nacional. Con 130 años de nuestro instituto, actualmente esta unidad es responsable del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país. Básicamente se encarga de normar, de coordinar, de emitir metodologías, estándares a todas las unidades de Estado que producen estadísticas con el fin de producir de una manera homogénea esta información y hacerla disponible al público, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes de información sociodemográfica que principalmente en Redim ocupamos para nuestras labores de incidencia política? Pues la información que proviene de los censos, la información que proviene de las encuestas y la información que proviene de los registros administrativos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Un poco simplemente recordando cuáles son las diferencias de estas tres principales fuentes de información. Tenemos que los censos, ¿verdad? Son operaciones de recolección de datos de todo nuestro universo de estudio, lo cual nos permite, si podemos ir a la siguiente, por favor, lo cual nos permite tener ciertas ventajas, ¿verdad? Al enumerar de manera completa todo nuestro universo de estudio, esto nos permite tener esta información que desagregada a cualquier nivel geográfico, ¿no? Y a cualquier nivel conceptual eh, de nuestro estudio. Esta ventaja se convierte en alguna desventaja, en algún sentido, ¿no? Por, por el tremendo costo que implica levantar un censo, ¿no? De población o cualquier otro censo, ¿no? Pues imagínense simplemente barrer con toda la información del país, ¿no? Acudir a cada una de las viviendas del país y contabilizar, ¿no? A la población y sus características, pues vuelve esto una labor bastante compleja. Una limitante también en esta información es que al ser cada 10 años, pues la vuelve, no permite como tener como indicadores actualizados, ¿no? De manera constante. Es quizá nuestra gran ventaja poder desagregar esta información a los niveles más detallados, pero nuestra desventaja es que podemos ocuparla en algún rango de años, ¿no? Alrededor del evento, pero no más allá.
no más allá, ¿no? No podemos continuar reportando esta información para 10 años. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, en nuestra segunda principal fuente de información son las encuestas de población. Las encuestas, como lo sabemos, son operaciones de recolección de datos que captan información específica, ¿no?, de una muestra representativa de nuestro universo de estudio. Eh, esto tiene ventajas y desventajas de igual manera, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Una de las principales ventajas de las encuestas en hogares es que, en comparación con un evento censal, pues sin duda alguna resultan ser eh, tremendamente menos costosas, ¿verdad? Y también permite focalizar nuestros estudios. Eh, eh, Así podemos indagar, ¿no?, de manera como más profunda, por ejemplo, en una encuesta de uso del tiempo, en una encuesta de discriminación, en una encuesta sobre trabajo infantil, en una encuesta ¿no?, de cualquier ámbito, podemos indagar de una manera más profunda en este tema. Eh, una desventaja, y quizá de las principales desventajas de las encuestas, es que estamos justamente limitados por eh, por el nivel de segregación, ¿no? No podemos, para muchos indicadores, no podemos tener una desagregación a los niveles más bajos, ¿no? Quizá podemos tenerlo para una representación estadística nacional o por entidad federativa, pero ya no podemos ir más allá a una desagregación pues más profunda, ¿no? Eh, Tenemos algún indicador, quizá representativo por entidad federativa, pero si pensamos este indicador, desagregarlo, por ejemplo, por grupos de edad, ¿no?, para ver la situación de niñas y niños y adolescentes, y si este indicador lo queremos desagregar por sexo, pues pierde, ¿no?, representatividad estadística y no resulta pertinente hacer o tratar de hacer inferencias con errores muestrales grandes. Y pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, pues otra principal fuente de información son los registros administrativos. Eh, Rápidamente podemos pasar a la siguiente, simplemente para mencionar que los registros administrativos en sí mismos no son instrumentos estadísticos, ¿verdad? Eh, eh, Cualquier información que se compila en algún trámite, en alguna acta administrativa, puede ser aprovechada para información estadística, pero no son instrumentos estadísticos y por lo tanto es una de las principales desventajas de estos registros. Ok, me están diciendo que me queda poco tiempo, así que voy a avanzar rápido en esto. Simplemente, bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Simplemente para mostrarles a la siguiente, por favor. ¿Qué hacemos con toda esta información disponible en el país, ¿no? Pues la Red por los Derechos de la Infancia es una coalición de 63 organizaciones en la sociedad civil mexicana que desarrollan programas en favor de niñas, niños y adolescentes y operamos en 16 estados de la República Mexicana. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Es promover un movimiento social cultural para que niñas, niños y adolescentes conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos. Nuestro principal modelo de incidencia está basado en Annie Casey Foundation, con su reporte de Kids Count en Estados Unidos, en el cual monitorea la situación de las niñas y los niños en ese país. Podemos pasar al siguiente, por favor. En nuestro caso, contamos con Infancia Cuenta en México, con toda esa información estadística disponible de la que les hablé. Elaboramos anualmente reportes estadísticos y ensayos sobre algún tema de coyuntura nacional, ¿no?, que nos permite mostrar cuál es la situación de la infancia y la adolescencia en nuestro país. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Este modelo de infancia cuenta nos ha permitido también monitorear la situación de la infancia y la adolescencia en ámbitos locales. Y seguimos pasando, por favor. Ajá, muy bien. ¿Y cómo es que articulamos estos procesos de incidencia? Básicamente con la información disponible que tenemos a disposición, creamos básicamente este reporte de Infancia en Cuenta en México con un ensayo coyuntural sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes, y esto nos permite sentarnos a dialogar con actores estratégicos en la agenda de infancia y adolescencia en México para propiciar cambios, ¿no? Un poquito aquí se ven algunos cambios que hemos logrado, ¿verdad? Transversalizar la perspectiva de género y los derechos de la infancia en el país, y algo muy importante, una labor de incidencia que se comenzó en 2012, fue vital para que en 2014 llegáramos a la aprobación de una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. Y bueno, pues aquí lo dejaría para no quitar más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Igual, como les decía al principio, pueden formularlo sus preguntas a algún panelista en particular o a varios, y nosotros estaremos recogiéndolas y luego al final de las presentaciones redireccionándolas a cada uno, y definitivamente en este espacio tendremos oportunidad también de profundizar las cuestiones que ustedes, quienes están asistiendo, consideren que necesita un poco más de profundización, un poco más de explicación, ¿no? Ahora vamos entonces a seguir con las presentaciones. Ahora vamos a dar el pase a el equipo de la Universidad Javeriana de Cali. Desde Cali, como les decía también hace un rato, nos están acompañando tanto de manera virtual como de manera presencial desde la Javeriana. El equipo que nos preparó, que nos hizo esta presentación, está conformado por Ana María Osorio y Luis Fernando Aguado. Entiendo que la presentación la va a hacer hoy Luis Fernando, pero con ellos hemos venido trabajando desde ya hace bastante tiempo, unos 4 años, en este proyecto de medición de desigualdades locales. Luis Fernando, entonces te pido que probemos tu audio, ya está tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todos los demás panelistas y el público que nos acompaña. Quisiera decirte que, lo primero, muchas gracias por esta iniciativa, Alberto, Equidad para la Infancia, que han sido un faro para nosotros en este proceso que hemos desarrollado, como bien tú lo dices, desde hace unos 4 años, de intentar monitorear las condiciones de vida en la ciudad de Cali. Nos acompañan acá un grupo pequeño, pero muy interesante de interesados en el bienestar de la infancia. Está Carlos Andrés, siempre un usuario y un compañero en estas líderes. Él es uno de los líderes del programa de Cero a Siempre, que es el programa nacional de la Presidencia de la República para el bienestar de la primera infancia en Colombia, y otros colegas de la facultad. También nos acompaña la profesora Ana María Osorio, que haciendo un esfuerzo bastante importante alcanzó a llegar a la reunión, y el profesor Sebastián López, que es del equipo de investigación del departamento que trabajamos estos temas. Con respecto a la intervención, buenas prácticas de ejercicios de monitoreo de calidad de vida y desigualdades en la infancia. Quisiéramos centrar nuestra presentación en los siguientes aspectos. Es que la realidad de la infancia es muy dura en nuestros países. Es una realidad muy fuerte, y cada vez esa radiografía en algunos casos parece que se vuelve más difusa, mostrándonos unas realidades muy complejas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aproximar a esa realidad tan compleja que vive la infancia y la niñez? Nosotros hemos estado trabajando bastante tiempo en un concepto que le hemos llamado bienestar en la niñez.
y de forma integral es lo que trata de reflejar es todas las condiciones y circunstancias que influyen sobre la vida de los niños, y de todas las condiciones y circunstancias. Pero bueno, ¿cómo así? Porque es que es muy importante. En el muy buen trabajo que nos mostraba Diego Moore al inicio de este webinar, nos mostraba unos indicadores clave, pero buena parte ligados, por ejemplo, a la infraestructura física, energía, agua, alcantarillado, al material de pisos y paredes, asistencia escolar. Pero también hay otras dimensiones muy importantes en la niñez que se nos pueden estar perdiendo por reflejar, digámoslo, esos indicadores. Por ejemplo, el juego, la afectividad y otras variables que también resultan fundamentales. Hoy vemos, por ejemplo, que los niños tienen unos comportamientos excesivamente peligrosos y no son menores. Por ejemplo, la tendencia al suicidio en menores de 8 años. Ya hay unas estadísticas de esas en la ciudad que ya empiezan a preocupar. Entonces, la idea con este concepto de bienestar en la niñez es aproximarnos a una mirada integral a las condiciones de vida de la niñez. Además, nos permite algo, actuar de puente, que permite la comunicación entre distintos enfoques teóricos sobre los factores que determinan esas condiciones de vida y resultados de los niños. La pregunta es uno, ¿cómo se introduce, Sebastián, ¿me haces el favor? ¿Cómo se introduce cómo lo empieza? Verónica, por favor, ¿cambias? ¿Cómo operacionalizamos este concepto? ¿Qué es lo que hemos intentado hacer? Entonces lo hemos empezado a operacionalizar primero en 3 aspectos. En las actividades, que son algo así como los insumos. Nosotros vemos, por ejemplo, vacunación, educación inicial, asistencia a educación inicial. Por ejemplo, también vemos procesos. Y esos procesos nos estamos preguntando por la capacidad que tiene el sistema, sus instituciones y los actores para garantizar un bienestar continuo de la niñez, porque eso nos llama la atención. Tiene que ser es muy importante lo continuo, porque lo ganado en un periodo se puede perder en otro, entonces tenemos que estar alerta. ¿Y cuáles son los resultados que nos interesan? Realmente unos resultados positivos en términos no de si asista a la escuela, sino si tiene buenos resultados educativos, no si tiene carnet de vacunación, sino más bien si goza de buena salud. En últimas, nos interesan son niños felices, que puedan participar activamente del entorno en que se muevan. Pues bien, esto en principio luce muy complejo. ¿Cómo lo seguimos operacionalizando para poderlo monitorear, para poderlo inclusive evaluar, para poderlo visibilizar? Entonces eso lo hemos planteado en un ejercicio que hemos llamado el estado de la niñez, que la publicación más reciente se puede consultar en nuestra página web. Y ahí empezamos a operacionalizarlo en 3 grandes aspectos. Primero, unos indicadores, lo que nos permite dar una buena radiografía. Haciendo una analogía con la medicina, a veces llega uno del médico y le dice, mire, tómate esta radiografía. Entonces le manda una radiografía sencilla, luego dice, uy, yo quisiera ver más, y le manda como una escanografía, y luego yo quisiera ver como mejor, y le manda una resonancia nuclear magnética con medio de contraste para que le muestre toda esa realidad. Pues bien, es ese foco el que queremos. Tenemos un sistema de indicadores que nos permite acercarnos cada vez más a esa realidad. ¿Para qué esos indicadores? Pues para establecer políticas efectivas que generalmente que tengan por objeto generar cambios en esas condiciones. ¿Y cómo garantizamos esos indicadores, la relación con esas políticas efectivas? Pues a través de establecer y de ayudar a establecer metas que sean medibles y que se puedan monitorear a través del tiempo. Entonces, esa parte es muy importante para uno de los aspectos que toca este webinar, y es realmente cómo ese monitoreo conduce o produce realmente cambios en la calidad de vida de los niños. Y esa parte es fundamental. Nosotros, revisando los planes de desarrollo municipal de la ciudad de Cali, que son donde se concreta en cada gobierno municipal, en los primeros 6 meses tiene que presentar al Consejo Municipal un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo lo que hace es articular todas las iniciativas a partir de las cuales el gobierno local intenta intervenir sobre la realidad de la ciudad para buscar mejores cambios. Pues bien, en las metas, cuando uno analiza los de niñez, casi siempre dicen así, no, vamos a incorporar 10.000 niños al programa de atención integral a la primera infancia, pero 10.000 niños en condiciones de vulnerabilidad,
Uno 10.000 niños, ¿qué le dice? Puede ser mucho, puede ser poco. Pero si vemos que, si nos aproximamos a través de un cálculo y vemos que son 36.000 los niños que están quedando por fuera, pues entonces incorporar 10.000 lo que significa es apenas hacer el esfuerzo para un 30%. Ahora decimos, hacer el esfuerzo un 30% luce importante, pero realmente se nos están quedando 26.000 por fuera. Y cuando termine el cuatrienio de ese alcalde o de esa alcaldesa, pues esos niños que tenían 0 años ya van a tener 4. O sea, ya es muy poco lo que podemos hacer. Entonces, hay que cualificar las metas y en eso creemos que podemos hacer un esfuerzo importante con el ejercicio que estamos realizando. Por favor, ¿la cambias, Verónica? Entonces, ¿qué pretendemos? Este es como nuestros 3 grandes objetivos deseados. Promover un diálogo objetivo basado en evidencia entre formuladores de política pública, académicos, instituciones y la comunidad en general. Yo creo que eso lo hemos pretendido todos y bien se ha mostrado en las charlas que me han precedido. Poner a los niños en el centro de la agenda pública local. Propiciar intervenciones que impacten positivamente sus condiciones de vida y consolidar un sistema de indicadores público que permita ese cumplimiento en sus derechos y en el logro de resultados positivos. Por favor, ¿los puedes cambiar? ¿Cómo esto que parece allí un collage de muchas imágenes refleja el esfuerzo que hemos estado haciendo? Nosotros estamos situados en la universidad, en un departamento de economía. Como todos profesores, pues tenemos que hacer producción intelectual. Pero a veces esa producción intelectual que encontramos nosotros, y ahí fue en un buen momento de la vida que conocimos a Alberto, y nos ha ayudado mucho con eso. Bueno, pero ¿dónde se estaba quedando nuestra producción intelectual? Pues en revistas, en journals, y como que no íbamos más allá. ¿Por qué no damos un paso adicional? Y es entrar a colaborar con la comunidad en sentido amplio, con los hacedores de política pública, con las ONG y fundaciones interesadas en el bienestar de la niñez. Y empezamos a generar unos encuentros. El primer encuentro lo hicimos en el año 2015, lo llamamos Encuentro sobre Indicadores de Bienestar en la Niñez. Y es una forma de traducir o de hacer una lectura esos resultados académicos a un público más general, que lo pueda orientar y poder capturar mejor esas condiciones de vida y ese bienestar de la niñez. Y hemos avanzado, ya este año, ahorita el 26 y el 27 de septiembre, ya vamos por el 4º encuentro. Estamos celebrando la Semana de la Niñez y estamos haciendo junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional del Valle del Cauca lo que llamamos coloquios sobre ciclos de vida y vulnerabilidad social en el Valle del Cauca referidos a la niñez. Entonces, cada vez nos estamos acercando más a la comunidad para que sea usuaria de esos resultados, de esos indicadores, y eso empiecen a motivar. ¿Y cómo podemos dar un paso adicional? Decíamos, no, pues todavía estamos como a mitad de camino. Realmente tenemos que impactar. ¿Y cómo garantizamos que esa divulgación se convierta en un impacto? Pues estamos generando otra actividad que es mostrar los resultados. Y eso lo llamamos Cali, ¿cómo vamos en niñez? Entonces hacemos una reunión con interesados, y los interesados ahí, ¿quiénes son? Para nosotros una parte muy importante, los medios de comunicación local, tanto la prensa hablada como escrita, también los interesados, las ONG, también los rectores de colegio, también los funcionarios de la alcaldía, etcétera. Con estas personas les mostramos los resultados más recientes, con la información más actualizada que podemos tener, información de diferentes fuentes. Algunos son datos administrativos, otros provienen de estadísticas, de microdatos que podemos, que están disponibles como los datos del SISBEN. El SISBEN para Colombia es el sistema de identificación de posibles beneficiarios para la política social. Esa es una encuesta que se hace de forma individual en sectores populares por demanda para hacer un barrido casi de la población vulnerable y conocer cada vez más acerca de ella. Eso nos da una información muy valiosa sobre las reales condiciones. Entonces entregamos esta información en ese evento
y eso ya tiene un impacto en la prensa. Si alcanzan a ver ahí, solo coloqué dos de varios que tenemos, por ejemplo, El País. El diario El País de la ciudad de Cali es el diario más importante a nivel local para nosotros, es el que lee, digámoslo, la gran mayoría, el que tiene mayor impacto. Y si ustedes ven, ya cubren el evento y empiezan con unas ya cada vez más mayores referencias. Por ejemplo, piden un observatorio, sobre información sobre el bienestar de la niñez en la ciudad de Cali. Acá otro dice, los niños de Cali gozan de buena salud, según el informe de la red de ciudades Cómo Vamos, en la que realizamos el primer ejercicio de esto. Acá vemos en un portal que muy visitado en nuestra ciudad, que está basado este artículo, qué tan difícil es ser niño en la ciudad de Cali, y está basado en nuestra información, en nuestra producción. Entonces, cada vez más, sí, ya estoy cerrando, cada vez más se va utilizando esta información para poder generar cambios en las condiciones de vida de la niñez. ¿Qué es lo importante? Que ya las autoridades locales en la ciudad ya saben de la existencia nuestra, ya saben de la producción que realizamos, y pues están cada vez más atentos a esos resultados porque es una forma, digámoslo, de medir esa temperatura. Quisiéramos, Sebastián, si podemos... no podríamos mostrarle un ejercicio, pero ya todos estos datos los hemos llevado, los hemos georreferenciado. Verónica, ¿le puedes dar un clic donde te estamos señalando? Para compartir la pantalla, perfecto. Si lo podemos hacer, ¿no? A ver, hola, ¿cómo estás, Luisfer? ¿Qué querrías? ¿Compartir tu pantalla? Sí, para mostrarles una visualización de estos datos sobre el territorio. Sí, ahora está complicado por el tema de quién es el host y quién puede compartir, pero si quieres... No importa, no hay problema. No hay problema, Verónica. Compartir el link en caso de... Sí, podemos compartir el enlace. Pero bueno, ¿qué es lo que importa en todo esto? Realmente que la situación al interior de los niños, al interior de la ciudad es muy compleja. Uno podría hacer, mire, si nos vamos en cifras muy generales, lo voy a decir rápidamente, el 25% de los niños entre 0 y 5 años elegibles se quedaron por fuera del programa de atención integral a la primera infancia. Entonces tenemos uno de cada 4 niños que se está quedando por fuera de este programa, de los niños en condiciones elegibles, ¿no? O sea, que eran perfectamente elegibles para esa política. El 62% de las muertes de los niños entre 0 y 14 años se hubiesen podido evitar con medidas mixtas de saneamiento y servicios preventivos. La tasa de fecundidad infantil es de 1.6 nacimientos por cada 1000 niñas entre 10 y 14 años. Es decir, que en nuestra ciudad, cada 62 horas, una niña entre estas edades se convierte en madre. De los niños que están registrados en el SISBEN, miren, 1 de cada 3 en edad escolar entre los 5 y 16 años no asiste a un centro educativo. 1 de cada 10 vive en condiciones de pobreza extrema. Y el 7% habita viviendas sin conexión a servicios públicos domiciliarios. Si uno ve esos datos promedio, puede alarmarse o bien no puede alarmarse. Pero si uno los desagrega más y lo mira por la división administrativa de la ciudad, que es en comunas, donde hay 21 comunas, vemos que un niño de una comuna 17 de ingresos altos alcanza los resultados en lectura crítica un promedio de 59.4 puntos, mientras un niño de la comuna 21, una comunidad muy pobre, alcanza 45.8 puntos. Si ustedes ven, una diferencia de cerca de 12 puntos. Lo mismo ocurre con las pruebas de matemáticas. Lo mismo ocurre con la tasa de homicidios. Entonces, cada vez entregamos una información mucho más precisa que puede orientar la política pública y hace que la comunidad esté más atenta para tener y estar más empoderada para llegar a esos resultados. Les agradezco mucho y dejaría allí. Verónica, yo con esta parte terminaría. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, ya en este momento vamos a estar compartiendo el link que nos enviaron. Este link básicamente tiene la información analizada del ejercicio que están haciendo
desde la Universidad Javeriana de Cali sobre el análisis del bienestar y las condiciones de vida de la infancia. En todo caso, es un ejercicio que están haciendo año tras año. Entonces, con esto vamos a darle la palabra a Ninfa. Muchísimas gracias, Luis Fernando y Ana María. Ninfa está desde la Universidad Católica de Lima, nos va a estar presentando la experiencia del municipio de Miraflores en varios ámbitos. Del programa general, básicamente están posicionando la idea de que el municipio sea un municipio amigo de niñas y niños, y en el marco de este ejercicio entonces ya nos contará el Ninfa qué papel y qué rol han tenido los indicadores. Ninfa, probamos entonces el audio desde Lima. Ana Claudia, Ninfa, ¿nos escuchan? ¿Pueden habilitar su micrófono? A ver, pues creo que no nos están escuchando. Déjame ver entonces. Ninfa, Ana Claudia. Ahí estás. Hola. Ana Claudia, ¿nos escuchas? Ahí estás. Sí, ya está. Perfecto, ahora sí los escuchamos. Entonces les doy la palabra para que Ninfa comience con su presentación, ya la vemos en pantalla. Sí. Bueno, Verónica, gracias. Para nosotros es una oportunidad muy, muy buena de poder conocer lo que se está avanzando en otras ciudades. Este tema de la importancia de todos estos indicadores para poder desarrollar políticas públicas más acertadas. Me parece algo que nos falta todavía, es un desafío para nosotros. Tenemos un enlace con la Universidad Católica para trabajar todo lo que es el tema de la red Ciudad de los Niños, que lo venimos trabajando ya desde el año 2010, desde que nuestro alcalde se hizo cargo de la ciudad. A partir de ahí se han venido trabajando una serie de iniciativas que, bueno, podríamos ir contando. La siguiente, por favor, Verónica. ¿Me escucha? Okay. Bueno, entonces, en este ejercicio de poder, como bien dijeron en las primeras presentaciones, una ciudad que es buena para los niños, es buena para todos, y desde ese enfoque, la municipalidad estableció un programa, Ciudad de los Niños, que implica una serie de acciones que se desarrolla bajo una estrategia municipal que pretende transformar Miraflores en una ciudad que es apta para ellos, donde ellos puedan vivir su ciudadanía de una manera autónoma y participativa. Y a raíz de eso tenemos muy presente que es muy importante tener en cuenta la infancia a la hora de planificar la ciudad. Siguiente. Es así como nosotros este año tuvimos una intención de aterrizar en el desarrollo de algunas iniciativas como el tema de Camino Seguro al Cole, que la hemos venido trabajando con un equipo de técnicos de Ocupa tu Calle y Aula, quienes se sumaron a nosotros en esta iniciativa a raíz de esta necesidad de poder hacer que los niños puedan ser más visibles en la ciudad, porque ese sería uno de los principales indicadores que nos está diciendo que la ciudad es buena para todos, ¿no? Porque si encontramos niños en la comunidad, seguramente es porque todo va bien, y no como lo que nos está pasando en muchas ciudades, que los niños los tenemos dentro de casa, muy seguros. Muchas de las edificaciones o planes incluso inmobiliarios ofrecen que todo esté cercado y que los niños tengan ahí accesible todo, pero no los vemos realmente en el espacio público, ¿no?
Siguiente. Verónica, siguiente. Es así que nosotros iniciamos esta tarea considerando que los niños no es que sean futuros ciudadanos, sino realmente son ciudadanos del presente, que es algo que... Disculpa que la voz mía es un poco bajita. Y a esto nos hace referencia Francesco Tonucci, es la que tomamos en cuenta para todo este programa. Y nosotros empezamos a trabajar este piloto con una escuela pública que se encuentra dentro de un corredor de la zona de Santa Cruz en Miraflores, que es el Colegio Rebeca Carrión, con quienes hemos desarrollado un proceso metodológico que nos permitió plantear junto con el equipo de aula y Ocupa tu Calle una forma de intervenir la ciudad para que los niños puedan hacer uso del espacio público de una forma más segura y educativa a la vez, ¿no? Siguiente. Bueno, este año tuvimos la presencia de Francesco en Miraflores. Aquí está con un grupo de los niños de la escuela, y también nos acompañaron nuestros equipos de pequeños líderes, que es también un programa municipal que desarrollan habilidades blandas con los niños, y ellos se empoderan de una serie de estrategias que trabajan dentro de la escuela. Aquí un grupo de voluntarios de Libélula nos ayuda a hacer todos estos murales, poniendo énfasis en el mensaje que Tonucci nos da y la reflexión que nos trae respecto al derecho de los niños, a los servicios que ellos reciben, ya sea en la escuela o lo que se plantea o se planifica en la ciudad. Y es así que nos dejó también ahí una viñeta donde hacía referencia a este programa que estamos iniciando, que dice, ¿no? Vamos a la escuela con los amigos. Siguiente. Sí, ajá. Que es esta la que nos dejó, y bueno, bajo ese formato, lo que se trata es de que los niños puedan desarrollar su autonomía, pero haciendo movilizar a diferentes organizaciones de vecinos para que realmente este camino sea más seguro para ellos, ¿no? Siguiente. Es así, con el equipo de aula y Ocupa tu Calle empezamos todo un proceso de trabajo e investigación donde los niños participaron en hacer un diagnóstico de lo que pasa en el barrio. Ellos pudieron darnos muchas luces respecto a situaciones que ellos viven en lo cotidiano cuando salen a la calle. Siguiente. Siguiente. Bueno, y esta iniciativa que nosotros empezamos a desarrollar, no es que sea una cosa que nosotros hayamos desarrollado, una creación propia o una idea nuestra, sino que ya hemos venido recogiendo de iniciativas que se han venido desarrollando en otras ciudades, como en España, donde esto es mucho más fuerte. El tema de ellos lo trabajan como rutas seguras al colegio, o hay otros países también de Latinoamérica que lo han venido trabajando con otros nombres, pero nosotros decidimos ponerle Camino Seguro al Cole. Se empezaron a desarrollar estos talleres de mapeo colectivo, donde se identificaron una serie de situaciones que implicaba hacer intervenciones en el espacio urbano, ¿no? Siguiente. Siguiente.
Aquí tenemos a Marc Samaniego. La anterior, por favor. Marc Samaniego fue uno de los arquitectos que fue uno de los principales en el desarrollo de toda esta iniciativa, y con él los niños hicieron toda esta labor de ir mirando todo lo que podían identificar y nos podía ayudar a desarrollar la propuesta. Siguiente. Siguiente. Ajá. Aquí los niños identificaron personajes, elementos de la naturaleza, como otros aspectos que consideraban que deberíamos tener en cuenta a la hora de plantear la propuesta, ¿no? Siguiente. En este corredor que nosotros decidimos hacer la intervención, se pudo ver que había un desarrollo, un diseño urbano muy malo, donde las líneas peatonales, construcciones, etcétera, hacían que estas rutas realmente no sean nada seguras. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿No? Y como ustedes pueden ver ahí, no hay una conexión entre la ruta peatonal y el cruce de los ciudadanos. Y en este corredor que se identificó en esta zona de Santa Cruz, en el distrito de Miraflores, se pudo observar que habían como 8 puntos críticos que no lograban que nuestros niños puedan ir con la seguridad que quisiéramos. Así que decidimos elegir para esta propuesta piloto el corredor de una de las calles con menos flujo vehicular, como es la calle Mendiburu, que la pueden ver en esta zona de aquí, ¿no? Y estos 8, allá, wow, sigamos rapidito. A ver, si, bueno, aquí pueden, ajá, bueno, los niños desarrollaron sus propuestas, haciendo sus diseños. Siguiente. Siguiente. Verónica. Ok. Ellos plantearon sus ideas, y todas estas ideas, siguiente por favor, fueron presentadas con ajá. Bueno, esta es una de las intervenciones que se logró definir para la intervención, y como ustedes pueden ver, no hay una adecuada señalización ni una buena propuesta de diseño en este sentido. Los niños no podrían empezar así su camino seguro al cole, ¿no? Entonces, siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, creo que me queda muy poco tiempo, así que voy a ser muy, muy rápida. Se pudo identificar algunas soluciones que implicaba aprovechar algunos espacios para hacer más peatonalizada la zona. Siguiente. Siguiente, por favor. Toda esa propuesta se llevó a nuestro alcalde para que, acompañados aquí de los consejeros, sus consejeros, porque nosotros en la municipalidad tenemos consejo de niños, que es una de las políticas públicas donde los niños en realidad sí dialogan periódicamente con el alcalde y le van contando sus propuestas, y es aquí donde vemos uno de estos espacios que es la audiencia vecinal. Es un espacio donde el alcalde recibe a sus vecinos y ellos tienen la oportunidad de compartirles sus propuestas, ¿no? Siguiente. Y se acabó. Siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Un poco para que vean que los niños fueron parte de esta propuesta, guiados por un grupo de arquitectos, quienes los llevaron a un museo que tenemos aquí en Miraflores, y que
da cuenta de nuestra cultura en relación a los tejidos precolombinos. Siguiente. Siguiente, se acabó. Y los niños precisamente hicieron sus diseños y de esa abstracción se sacó una de ellas que fue la elegida para desarrollar la intervención. Siguiente. Siguiente, ¿no? Que es esta de los gatitos, y que fue la que se logró, como ustedes pueden ver acá el proceso, ya se hicieron demarcaciones distintas. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ella es la niña que hizo esta propuesta de diseño que los arquitectos lograron plasmar ya en el trabajo de la intervención. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿No? Aquí un grupo de voluntarios haciendo toda esta labor en los lugares designados para la intervención. Siguiente. Ya se acabó. Bueno, en definitiva fue una experiencia para nosotros como municipalidad muy interesante, porque ya no solo estábamos viendo las noticias de fuera, sino que pudimos, con el apoyo de todos estos técnicos y aliados, hacer algo en la ciudad diferente que nos permitía hacer visible la importancia de los niños en la ciudad, y que los niños tengan esto como un espacio educativo importante, ¿no? Este tema de ciclovías es una aspiración posterior, pero fue una de las cosas que resultaron de todo este estudio que hicieron los técnicos y que se pusieron pensando siempre desde la perspectiva del niño y su bienestar, ¿no? Bueno, cualquier cosa que pueda ampliar la información, estaré atenta a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Ninfa. Perdón por la presión con el tiempo, pero sí nos gustaría como compartir algunas de las preguntas que han surgido de la audiencia, tanto de la audiencia que nos está siguiendo específicamente por la plataforma de webinar, también que nos está siguiendo por las redes sociales, específicamente por el canal de Facebook de Equidad para la Infancia. Por ahí también nos pueden hacer llegar sus preguntas. En caso muy probable de que no alcancemos a responder todas las preguntas, seguiremos en contacto con los panelistas y estaremos publicando esta información que nos compartan. Ahora, para la ronda de preguntas y respuestas, si les parece a los panelistas, nos gustaría al menos contar con una ronda, con una primera ronda en la que vamos a seleccionar una pregunta para cada uno, un par de preguntas para cada uno, para ser respondidas en máximo 5 minutos. Y bueno, vamos a empezar entonces por orden de presentación. Empezamos por Diego. Algunas de las preguntas que nos llegan son, bueno, en principio una es, ¿cuáles son o cuáles han encontrado que han sido las principales dificultades y limitaciones de usar fuentes regionales para analizar datos locales o urbanos? Otra de las preguntas que nos hacían era, en relación a estos niños, niñas y jóvenes adolescentes, si hay alguna diferenciación por tema de género. Entonces yo creo que con esas dos, Diego, sí nos puedes ir contestando y luego vemos la chance de hacer algunas otras más. Bueno, ahora de vuelta. Sí, en relación a las fuentes, nosotros trabajamos con encuestas a hogares. En el primer caso, yo les comentaba que eran estas encuestas MIX y DHS que están estandarizadas, y que son bases enteras, entonces tenemos la posibilidad de construir los indicadores que queramos y plantear los análisis que deseemos. En el caso del segundo ejercicio que comenté, que tenía que ver con la situación laboral y educativa de los jóvenes, nos basamos en unas bases de datos ya que vienen procesadas, con lo cual los grados de libertad que tenemos para trabajar son bastante menores. El problema que tenemos es un poco lo que planteaba el compañero que comentaba la situación cuando hablaba de las ventajas y las desventajas de los censos y las encuestas, ¿no? O sea, la posibilidad de desagregación es muy baja en general en estos estudios.
nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando aquí de precariedad urbana, lo que estamos haciendo es identificando chicos que viven en hogares con problemas habitacionales. Pero no podemos establecer, por ejemplo, por zonas. No se puede hacer dentro de una ciudad como puede ser Buenos Aires o Bogotá o Lima, ciudades enormes que tienen decenas de, bueno, decenas, no, casi 10 millones algunas y más de 10 Buenos Aires. La posibilidad de desagregación es muy limitada, solamente podemos ver qué ocurre en el promedio de esa ciudad, y cuando hacemos la desagregación es como que agarramos un hogar de un lado, otro hogar del otro, o sea, agrupamos hogares, pero no son hogares, no estamos mirando territorio, ¿se entiende? Entonces es una gran limitación. Tratamos de hacer algún estudio de alguna aproximación un poquito más certera hacia eso, con las encuestas estas de Mix IDHS, donde lo que hacíamos era clasificar al conglomerado de viviendas que fue encuestado, que estoy en la misma ubicación geográfica, y bueno, considerar qué porcentaje de privaciones acumulaban esos hogares, como para ver algo más a nivel territorial, pero la gran dificultad que tienen las encuestas para el trabajo a nivel local es que en general no permiten una desagregación amplia de la información, y por más que esté en la base de datos la información exacta de dónde está ubicada la vivienda, al no estar diseñada la muestra para dar cuenta de lo que ocurre ahí, en realidad es incorrecto usarla, digamos, no tiene valor estadístico esa información. Entonces es una gran limitación. En el caso de Sitial, ni siquiera, porque apenas teníamos ubicados cuáles eran las grandes regiones al interior de cada país. Entonces, imagínense que tenemos una región sudeste de Brasil, que incluye San Pablo, Río, y todos los otros estados que están por ahí, o sea, millones de personas en una sola región, de la cual no podemos tener una mirada más focalizada, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta, que tenía que ver con esta cuestión de género y Nini, nosotros precisamente planteamos la necesidad de confrontar, diría, para decirlo con todas las letras, con esta noción de Nini, porque la noción de Nini en realidad lo que tiene es una simplificación muy burda de la situación, y lo que hace es, digamos, yo lo dije, pero lo dije muy rápido hacia el final. Las chicas de los sectores, en general, pasa en todos los sectores sociales, pero mayormente en los sectores populares, cuando llegan, que provienen de hogares, de sectores populares, cuando se retiran del sistema educativo, lo que suele suceder en una proporción importante es que se van al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico no remunerado. Mientras que los chicos que se retiran del sistema educativo en forma temprana, lo que hacen es ir hacia las actividades informales. O sea, pero no es que las mujeres no hacen, porque la categoría de Nini implica, desde el sentido común, desde el imaginario, a un chico que no hace nada, y en realidad sí que hace. La mujer se encarga de mantener el hogar. Y ahí lo que tenemos, por eso yo comentaba que cuando hablamos de los Nini, el 80% de los Nini son mujeres, pero no porque... y tiene que ver con la división sexual del trabajo. Entonces, por eso planteamos que es un enfoque erróneo. Y pensamos esta nueva categoría de vulnerabilidad educativa laboral, que es solo un ejemplo, ¿no es cierto? Y puede ser discutida y repensada, pero donde sí nos interesaba complejizar y decir, no tenemos que mirar solamente si la persona estudia o si la persona trabaja y punto. Digamos. Hay que ver qué sucede con qué nivel de estudio está, si acumula rezago, si no acumula rezago, si terminó su nivel secundario, incluso su educación superior. Piensen que desde el enfoque Nini, una mujer que tiene 23 años, que terminó sus estudios universitarios y que decide retirarse temporalmente del mercado de trabajo, por ejemplo, para ser mamá, va a estar clasificada en estas encuestas como una Nini, del mismo modo que una chica que tiene por ahí 14 años, que no terminó el primario y que está cuidando a sus hermanitos o haciendo las tareas domésticas, ¿no? Y del mismo modo, un chico que tiene 14 años, que no terminó el nivel primario, y que hace alguna changa para algún negocio de su barrio 2 horas a la semana, va a estar clasificado como ocupado, entonces no va a estar dentro de la categoría de Nini, que es la que supuestamente es la que hay que poner la atención sobre esa categoría. Entonces, nosotros planteamos que esta categoría de Nini en realidad encierra una trampa, y fundamentalmente una trampa de género. ¿Por qué? Porque las encuestas hogares no suelen medir el trabajo no remunerado. Entonces, como no lo medimos, decimos que no hacen nada. No, en realidad, si uno lo midiera, se encontraría con que la gran mayoría de los ninis en realidad son mujeres que se encargan de las labores domésticas en su hogar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por el súper resumen. Entonces, de igual manera, vamos a pasar con Iván de la Redim. Hay
varias preguntas relacionadas con estrategias y con resultados concretos en materia de incidencia que han logrado desde Redim hacer a partir de la medición de los indicadores. Entonces, eso sería como un ámbito. ¿Qué estrategias y qué resultados han logrado obtener ustedes con estos ejercicios de medición? Y por otro lado, algunas preguntas referentes a las fuentes. Y una muy concreta plantea cuáles son las mejores fuentes o las fuentes ideales que ustedes han encontrado, si han encontrado, para medir condiciones de vida de la infancia en lo local. Iván. Sí, Verónica, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto, perfecto. Sí, muy bien, pues en la pregunta que se refiere a las fuentes ideales para ámbitos locales, sin duda, como lo comentaba, los censos y conteos de población es la fuente de información pues más fiel, ¿no? Esta, junto con los registros administrativos, resultan ser las principales fuentes de información que, pues, por sus características, permiten tener el nivel de desagregación más amplio de la población, que nos permite, pues, medir, ¿no?, la situación de los derechos de la infancia y la adolescencia en ámbitos muy locales, ¿no? Esa sería la primera respuesta a la pregunta sobre las fuentes de información. Y en la otra pregunta que se refiere a las estrategias concretas que hemos tenido, pues Redim, con base en toda esta información, además de hacer el ensayo estadístico que ya les había comentado, generamos campañas políticas en torno a un tema de coyuntura, ¿no? Puede ser violencia, puede ser desapariciones, puede ser cualquier tema coyuntural que con datos duros, ¿verdad? Datos oficiales, nos llevan a sentarnos junto con los agentes, los funcionarios públicos encargados de las leyes en el país, y con ellos es que hemos construido leyes o iniciativas a favor de la infancia y la adolescencia en el país. Simplemente comentar la última experiencia que hemos tenido en este sentido. Antes de las elecciones presidenciales en México, Redim, junto con otras organizaciones, crearon una campaña que se llamó, o que se llama, MX por la Niñez, en el cual, mediante un diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia en México, se elaboraron una serie de compromisos que se obligó, de alguna manera, por decirlo así, a los candidatos a la presidencia en México a firmar y a comprometerse con estos compromisos en favor de las niñas y los niños en México. Esta iniciativa, por ejemplo, tuvo su réplica en la Ciudad de México y me parece que en Nuevo León. En Nuevo León, de igual manera, hicieron como un diagnóstico local y de igual manera se sentaron con los candidatos a las gobernaturas de los estados para que se comprometan en estos temas, ¿no? En favor de la infancia y la adolescencia. No sé si conteste las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Iván. Igual seguimos a ver si logramos hacer al menos una segunda ronda de preguntas y respuestas, porque hay muchísimas preguntas. Si no lo logramos, la estaremos compartiendo de manera online en nuestros canales. Seguimos con Luis Fernando y Ana María desde Cali, que también tenemos preguntas muy relacionadas con las que le hacían a Iván, relacionadas por un lado con los indicadores, qué indicadores están midiendo, qué registros administrativos funcionan, un poco nos planteaba Luis Fernando, pero saber un poco las fuentes que en Cali están funcionando sería interesante. Y por otro lado también, ¿qué resultados han tenido ustedes con la medición, con esta medición que ya lleva 4 años realizándose? Y en el marco también de los indicadores, Luis Fernando, ¿qué categorías de desigualdad y de inequidad están usando? Que es algo que también estuvimos trabajando juntos. Gracias, Verónica. Bueno, con respecto al ejercicio,
es importante que cuando uno trabaja con determinadas encuestas, ellas son representativas, pero del orden nacional, muchas veces por la División Política Administrativa de Colombia, son solo representativas a nivel departamental o de grandes regiones. Muy pocas encuestas son representativas del nivel municipal, lo que hace cada vez más complejo entender, digámoslo, esa realidad. Y luego, si son representativas del nivel municipal, no lo son a nivel de comunas o de barrios. Tal vez la aproximación mayor se puede hacer a nivel de comunas, esta es la forma en que está dividida administrativamente y geográficamente la ciudad. Entonces eso hace complejo porque entender o penetrar a la realidad local lo hace muy complejo y además generalmente nos estamos orientando con medias. Y resulta que esas medias no son, no nos muestran la realidad como es, porque hay comunas muy pobres, hay comunas muy ricas y en promedio estamos muy bien. Cali es una ciudad que en términos relativos está muy bien en Colombia. Entonces no nos dejan ver esa realidad. En términos de encuestas tenemos nosotros una muy importante que es la del CISBEN, que es prácticamente casi que un censo, digámoslo, para la población vulnerable. Ahí nos da muy buena información a nivel de barrios, a nivel de comunas, que nos permite la mayoría de cálculos. Datos administrativos, me preguntaban, por ejemplo, los de la política municipal, de la política nacional de atención a la primera infancia, entonces los del PAIPI, esos son datos administrativos que los tiene el municipio y nos lo entregan a nosotros. Esa entrega de información por parte de las dependencias de la alcaldía es a veces muy compleja. Se tiene que hacer todo un entramado legal para que puedan entregarla. En Colombia la legislación, la Constitución tiene consagrado algo que se llama el derecho de petición, y es una petición formal que cualquier ciudadano le puede hacer a una autoridad, en este caso pública. Entonces es pedirle, amparado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, decirle, oiga señores, nosotros necesitamos la información que sabemos que ustedes tienen, por ejemplo, de nutrición en la ciudad de Cali, y ojalá sea por barrios o por comunas. Entonces eso nos implica cada año más o menos unos 3 meses de entregar los derechos de petición a cada dependencia, esperar la respuesta porque hay un plazo legal. Usualmente responden y hay que contrarresponder también de parte nuestra. Entonces, ese proceso lo hace complejo para poder trabajar con esos datos administrativos, pero nos dan una aproximación muy buena a las condiciones de la ciudad. ¿Qué resultados se obtienen? Yo creo que lo primero es la visibilidad que se va ganando como iniciativa. Y en eso somos muy, digámoslo, hemos optado por una estrategia que creo que nos ha funcionado relativamente bien, y es el tipo de aproximación que hacemos. Generalmente la aproximación la hacemos en términos positivos, no con un objetivo de censurar o de criticar, sino más bien de llegar a construir juntos. Mire, pues si esta es la realidad, pues tratemos de hacer algo para esa realidad. Nosotros como academia generamos este ejercicio que les puede ser útiles para orientar mejor la política pública y que mejora este segmento tan prioritario de la población como es la niñez. Entonces es un acercamiento muy positivo, muy constructivo, siempre de acompañamiento, de orientación y de tratar de construir juntos. Por eso tenemos una especie de lema que estamos tratando de impulsar que llamamos trabajamos juntos, trabajando juntos. Entonces, ¿cómo la academia puede trabajar con el gobierno municipal? ¿Cómo podemos trabajar con el sector privado también local? ¿Cómo podemos trabajar con la comunidad? Y a partir de allí, entre todos, generar esas políticas de impacto que quisiéramos. El otro elemento es cómo nos hemos podido sostener de las preguntas que hacían durante todo este tiempo. Realmente sostener una iniciativa de estas es costoso, y ahí la universidad ha hecho un aporte, digámoslo, en parte de nuestro tiempo y de algunos de los recursos ponernos a disposición para mantener la actividad, ser constantes, y esa constancia nos ha permitido ya tener una especie de público que ya espera cada año el encuentro, ya saben que existimos y son usuarios de la información. Eso permite, digamos, lo que se vea que no es una iniciativa, digamos, lo que va a ser temporal. Esa parte creemos que
que también es importante. Pues yo lo dejaría allí por razones del tiempo, Verónica. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Un poco, si nos da chance, que nos cuentes luego cómo han planteado y hemos desarrollado el tema de medición de las desigualdades, pero será para la próxima ronda si nos da tiempo. Ahora seguimos con Ninfa. Ninfa, hay bastantes preguntas relacionadas con tu presentación. Por un lado, hay una serie de preguntas vinculadas con la participación de niños y niñas. Trato de formularlas en bloque. Hay una, básicamente para consultarles cómo han sido el involucramiento, cómo han sido seleccionados estos niños y niñas que participan o que han participado en las experiencias del municipio de Miraflores. Y en ese sentido también, estos niños y niñas que han participado, ¿de qué manera han producido información y cómo ustedes han sistematizado esa información, tomando en cuenta, bueno, el tema de este webinar, que es la construcción y análisis de indicadores, qué tipo de indicadores han podido construir a partir de la información de los propios niños y niñas? Por otro lado, hay una serie de preguntas vinculadas con la propia gestión municipal y en ese sentido nos consultan cómo han involucrado a áreas que generalmente no trabajan con niños y niñas, por ejemplo, áreas de planificación urbana, de infraestructura, de transporte, en los proyectos dirigidos a niños y niñas. Dejamos como por acá estos dos bloques, a ver si en 5 minutitos nos puedes contar un poco más. Años se pueda elegir un consejo de niños, que son los que tienen la oportunidad de hacer algunos diagnósticos en la ciudad. Hacen un chequeo de diferentes temas. Este año, por ejemplo, tuvieron una actividad como es la audiencia de niños, donde abordaron todo el tema de la gestión del riesgo de desastres, haciendo planteamientos en temas, por ejemplo, de la defensa civil, las cosas que el municipio debería tomar en cuenta a la hora de hacer las mediciones de seguridad en los locales, en las escuelas. Estos niños se eligen de forma, como te digo, no es que ellos se postulen, sino salen elegidos al azar. Todos los niños que quisieran participar de este proceso envían su solicitud de interés y son elegidos de forma como, aleatoria, ¿no? Entonces, esa es una forma de decir que en realidad cualquier niño, independientemente de su condición y situación, tiene derecho pues a ser parte de hacer llegar su opinión a la autoridad máxima, ¿no? Y del otro lado, en relación a los técnicos, en la experiencia que hemos tenido en este año, por ejemplo, no es fácil porque nos demoramos también como 3 meses para poder incluso obtener la autorización de hacer la intervención, porque les cuesta mucho todavía a los funcionarios, a los técnicos, tomar en cuenta este tipo de ideas, ¿no? No es sencillo, a pesar de que tenemos un alcalde muy comprometido con la iniciativa. Sin embargo, sí, gracias al apoyo de él, es que se logró hacer la intervención y con todo un proceso de opinión técnica de los funcionarios. Han habido ya, también los niños les han presentado otras ideas de mejora del mobiliario urbano, etcétera, a los técnicos que sí fueron tomados en cuenta, acompañados de también equipos técnicos de otras instituciones que siempre nos están poniendo el soporte técnico para los talleres con los niños, ¿no? Gracias a esos talleres es que logramos presentarlo ya a los funcionarios municipales y de esta forma se incorporan las ideas
a muchas de las cosas que se ofrecen desde la municipalidad para ellos y en general para el público, ¿no? Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ninfa. Yo creo que, bueno, ya cumplimos las 2 horas de encuentro. Nos quedan muchísimas preguntas. En el caso de Lima, pues todo lo relacionado al involucramiento de las organizaciones ciudadanas y de qué manera han logrado trabajar en conjunto, pero como un montón de preguntas más, se las estaremos haciendo llegar a los panelistas, estaremos sistematizándolas en algún material que también les compartiremos a todos los participantes, todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy, también pues a nuestra audiencia de Equidad para la Infancia y de las organizaciones participantes y colaboradoras. Ahora creo que es momento de cerrar. Daría la palabra entonces a Javier y Alberto para que pues tengan la oportunidad de cerrar este espacio y agradecerles de mi parte a todos y todas las personas asistentes. Alberto, Javier, ¿alguno? Igual le quito un micrófono a Javier, no sé si nos escucha. Bueno, si quieren yo quisiera primero agradecer, este es Alberto Minujín, quisiera agradecerles infinitamente las presentaciones a todos los panelistas. Realmente solo quiero marcar 3 cosas. Primero, es difícil, es complejo ver las situaciones a nivel territorial, pero es posible. Hay dificultades, han visto que se tarda tiempo con las municipalidades, vieron en la experiencia que mostró Diego de cómo se puede mirar datos más en general, y con las experiencias que vimos después, cómo se puede eso bajar al territorio, el caso de Cali y en particular tanto con Redín, pero en particular con Miraflores. Entonces creo que eso es una cosa importante. Es complicado, es difícil, pero es posible. La segunda es que este tema de permanecer en el tiempo, mostrar las inequidades, hacer el monitoreo y hacer intervenir a los funcionarios públicos, pero también a toda la red social, incluida los medios, constituye un camino posible para ir mejorando la vida y la situación de los que están en situaciones de mayor inequidad. La tercera cosa que quería decir es que me parece importantísimo este espacio para poder horizontalizar experiencias y compartir de alguna manera lo que uno ha hecho, el otro ha hecho, y cómo podemos entre todos ir mejorando y avanzando nuestras experiencias. Entonces, con esto es lo que quería decir. Vamos a seguir con las otras redes y estamos siempre conectados y tratando de mejorar la situación de la infancia, que como han dicho, si mejora y si están bien los niños, estamos bien todos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias otra vez a todas las personas participantes, tanto por esta plataforma de webinar como por nuestras redes sociales, y muy especialmente a todas las personas que están desde Lima, desde la Universidad Católica. Gracias a Lima Cómo Vamos por la convocatoria, y gracias a la Universidad Javeriana de Cali también por la convocatoria y por el espacio presencial que organizaron desde allá. A los demás aliados que han sido parte de este encuentro y de los 2 próximos encuentros que nos quedan este año, nuestra Córdoba, por supuesto Fundación Arcor. Javier ahora está teniendo de nuevo un problema de conexión, pero nos manda a decir que saluda de su parte, que estará de todas maneras compartiendo toda la información de las actividades de Fundación Arcor, sobre todo con la visita de Tonucci a Argentina, que estuvo anunciándonos. También muchísimas gracias a los amigos y amigas de la Fundación Corona y de la red de ciudades Cómo Vamos. Bueno, las esperamos los próximos 2 encuentros que vamos a tener en octubre y en diciembre, y estaremos entonces enviándole el material que nos compartan nuestros panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan linda tarde.
Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias y saludos desde Cali a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad.